Esta es la historia de un soñador. Este soñador bien pudo haber sido de cualquier parte de América, de Europa o del mundo. Pero en este caso es un soñador mexicano. Hablaremos del libro El sueño mexicano de Arnoldo de la Rocha y Navarrete, que es el socio fundador de Pollo Feliz, una empresa con amplia presencia en territorio nacional y Estados Unidos. ¿Por qué traemos este libro aquí a este programa? Bueno, pues porque el sueño, el soñar, verdaderamente viene a formar parte del pensar, ¿sí? De imaginar, de inspirar, de intuir, que hemos definido estas tres características, estos tres procesos superiores cognitivos como parte del nuevo pensar. Cuando menos eso es lo que planteamos aquí en este programa. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y el programa Pienso, Luego Emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva, para que cuando inicies tu negocio lo hagas basado en tu propósito de vida y lo alinees con ese propósito, ¿ok? Y eso te lleve a vivir una vida plena, feliz, con riqueza, con paz mental. En el episodio de hoy hablaremos de la introducción y de la niñez de Arnoldo de la Rocha. En la introducción él nos invita a que como mexicanos dejemos atrás ese complejo de víctima. Necesitamos, dice él, salir del complejo de víctima y hacernos responsables de lo que nos corresponde para que este país, para que nuestras instituciones, para que nuestras empresas, para que nuestras familias mejoren, ¿sí? Y habla también de la importancia que tiene la educación y que es un programa a largo plazo, pero tenemos que ser consistentes, persistentes, pacientes, porque sabe que la educación es el camino hacia la mejora. Y finalmente, también menciona que tenemos que elevar nuestra mirada hacia el futuro, tener una visión de futuro, de prosperidad, de felicidad. Bueno, luego él pasa y dice que su madre era una mujer muy práctica, con los pies en la tierra y muy hecha a la acción. Ella realmente se encargaba de todo lo que tenía que ver con la casa, con los hijos, y era muy, muy práctica. Por el lado de su padre, él lo relaciona, lo describe como un soñador que siempre pensaba y les inculcó desde muy chicos la importancia que tenía, que vieran hacia el futuro, que tuvieran una visión de cómo querían ser ellos, cómo se veían ellos en el futuro. ¿Sí? Entonces dice, esa parte práctica de mi madre y esa parte visionaria de mi padre realmente tomaron presencia en mí. Bueno, pues hablemos de la infancia de Arnoldo. Él dice que proviene de un pueblo llamado Zarupa, en la sierra de Chihuahua, muy, muy, muy escondido realmente, lejos de la civilización, y vivía la familia de su padre con ellos y un tío, un hermano de su papá. Era toda la familia que vivía en ese paraje, que había pertenecido a sus ancestros, pero que a raíz de la revolución y todo, pues se había perdido ya la mayor parte de la tierra y vivían realmente en condiciones de pobreza. Él narra cómo realmente ellos eran los únicos que vivían ahí y que de vez en cuando pasaban por ahí gambusinos que pues, los invitaban a estarse y alrededor de la fogata contaban historias, les decían qué pasaba, ¿no? En otras partes de la región y a ellos les gustaban, sobre todo a los niños les gustaba sentarse alrededor de la fogata porque era una forma de escuchar las historias, ¿no? Y estos cuentos que narraban estos eventuales visitantes. Narra también cómo realmente su vida era una vida de supervivencia,
tenían que mudarse 3 o 4 veces durante el año, cambiar la casa, tenían que moverse de ahí porque ya no había suficiente alimento ni para ellos ni para los animales. Tenían unos poquitos de vacas, de cabras, de gallinas y se iban con todo, arreaban todo el ganado, todos estos animales que eran muy poquitos realmente y se instalaban a veces en cuevas, dice él, a veces hacíamos chozas de palma y ahí vivíamos un tiempo mientras nos permitía el clima sobrevivir en ese momento, en ese lugar, y si no, pues nos volvíamos a mover. Entonces dice que realmente él experimentó en este siglo, él nace en 1957, y dice que él experimentó lo que es una vida nómada, ¿sí? Que él ha vivido, él vivió así, él nació en esas condiciones. También nos habla de cómo en su familia, en su economía, nada se desperdiciaba, todo se aprovechaba, ¿sí? Había hambre, claro, dice, había días que teníamos hambre, ¿no? Y nadie era gordo. Ahí cuando llegaba alguna persona gorda, decía, no, pues ese está en abundancia, ¿no? Y bueno, en este capítulo, él nos narra muchas de sus historias de niño. Y son muy interesantes estas historias porque primero se llevan a cabo en la naturaleza. Él vivía realmente lejos del mundo, totalmente metido entre los árboles, los arroyos, las plantas, y con eso se relacionaba. Y entonces se conocía y describe los nombres de las plantas que son impronunciables siquiera, ¿no? Y se las conocía, pues, ¿no? Todo eso. Por otro lado, pues nos narra algunas historias de cuando tenía 5 años, por ejemplo, que por primera vez desde que se habían casado sus papás, regresan a la casa del abuelo, el papá de su mamá, y que era pues así como el oficial mayor del pueblo, ¿no? De este lugar, en el municipio de Morelos, Chihuahua, y entonces dice que su abuelo traía pistola fajada aquí en el cinto, y que llega ahí y lo primero que ve pues son una huerta con árboles frutales, tenían dulces de piloncillo, o sea, cosas que para él era una chulada. Dice que comió como loco en esos días y que por primera vez vio la luz eléctrica, tuvo luz eléctrica. Había una mina cercana de Tuxteno que tenía una planta de luz de diésel, que operaba con base en diésel, y esa les daba energía a la casa del abuelo, y ahí es donde él vio por primera vez la luz eléctrica. Ellos vivían fundamentalmente con lámparas, no especifica, pero suponemos que es con velas o con lámparas de petróleo, ¿no? Y entonces a los 6 años él narra también cómo en una excursión que hace su primo, que era hijo del tío que vivía ahí con ellos, vienen unos muchachos con él y le dicen que por qué no van a cazar pichones. Consiguen del tío que les preste el rifle, un rifle 22 que estaba medio descompuesto, pero que sabiendo el truquito podías usarlo. Van a comprar unas pocas de balas, se compran galletas, unas leches condensadas y se van su primo con sus amigos. Pero como él vivía muy cerca, los ve irse y entonces él se va por atrás de ellos, siguiéndolos, ¿no? No cerquita de ellos, pero él se va porque era un poco más chico. Y en la excursión se dispara accidentalmente el arma y por poco mata al primo, ¿no? Le pasa rozando y le pega en el cuello de la chamarra y entonces pues se asusta todo y negocia con ellos. Bueno, entonces ellos empiezan a decir qué van a decir y todo lo demás, y entonces él nomás escuchando. Cuando se dan cuenta que él ya los había escuchado, entonces él dice que se acercan muy sigilosamente y le dicen, ¿verdad que no vas a decir nada? ¿No? Pero me tienen que dar algo a cambio, ¿no? Yo para callarme, me tienen que dar algo a cambio. Y para no hacerle el cuento muy largo, les quita todas las galletas, todas las leches condensadas y todas las balas. Y entonces les dice, y ustedes me van a ir a poner las latas para que yo les pueda disparar con las balas. Y se acabó todas las balas que llevaban ellos, disparándole a los botes, y los muchachos iban y se los paraban otra vez para que pudiera volver a tocar. Y entonces de esta experiencia él habla de la negociación y de cómo cuando estás negociando tienes que saber quién tiene el poder.
quien tiene la sartén por el mango, ¿ok? Y si tú la tienes, bueno, pues seguramente vas a ganar, pero si no la tienes, dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y entonces no siempre se gana, pero es muy importante saber quién tiene la sartén por el mango. En este caso, él la tenía porque al que querían callar era él. Y entonces él, con ese poder que lo intuyó y lo ejercitó, además, pudo comerse todas las galletas y todas las leches condensadas. Y otra conclusión de esta negociación es que también él dice que cuando negocies a la par. O sea, que como tú te veas, de esa manera vas a poder negociar. Entonces, si tú te ves que mereces algo, entonces vas a negociar desde ese nivel, que tú no tienes por qué negociar a otro nivel diferente que con la persona que estás negociando, ¿no? Bueno, más adelante también narra la historia de cuando tenían ellos, dice, tenían 4 vacas, pero una de ellas, que le llamaban la almohada, era muy querida, era la más querida de todos los niños, ¿no? Y entonces, pues la tuvieron muchos años y todo, y cada año la querían más y todo. Dice, porque la vaca, dice, yo entiendo ya por qué los indios no matan a los animales, porque la vaca es sagrada. Dice, porque la vaca, dice él, fíjense lo que él describe, ¿no? Dice, la vaca tiene una mirada de ternura. Dice, que una vez que la ves, dice, no puedes hacer otra cosa que concluir que eso es bondad. Fíjense nada más, o sea, cómo la inocencia del niño, ¿no? De los niños, cómo son capaces de captar esas cosas, ¿no? Bueno, pues dice, un mal día, mis papás tuvieron la necesidad de vender la vaca. Y el carnicero que la compró para sacrificarla estaba muy cerca de la escuela. Y estando en el recreo, oímos los mugidos de la vaca cuando la estaban sacrificando, porque dice, antes eran unos salvajes para sacrificar. Y dice, y mis hermanos y yo nos abrazamos y lloramos ahí, todo, dice, y ese día, dice, perdimos la inocencia, dice. Ese día ya la vida cambió, ¿no? Entonces dice, ya el ir al río, el hacer el columpio en el ¿cómo se llama? En los árboles, el ir a cortar moras, dice, ya perdió sentido, dice, ya no era lo mismo. Entonces se habla pues de que hay un momento en la vida del niño en que pierde la inocencia, y ese día, con ese evento para ellos tan traumático de perder, de ver cómo sacrificaban a ese animal que adoraban, que amaban, pues pierden la inocencia, ¿no? Y entonces dice, todo cambió, y a partir de ahí cambiaron muchas cosas, dice él, ¿no? Entonces son descripciones muy interesantes de un niño que vive en la naturaleza, que prácticamente no tiene contacto con el resto del mundo. Y entonces dice que lo que se vivía ahí, en esa sociedad alejada de la civilización, era algo como esto. Dice, nosotros vivíamos mucho el machismo, el alcoholismo, la ignorancia, la desnutrición, el pleito a mano armada. Entonces dice, eso era lo que vivíamos ahí, ¿sí? Pero no conocíamos más, pensamos que era todo lo que había, y sin embargo, dice, vivíamos felices. Entonces son reflexiones muy interesantes visto desde la óptica de un niño, y aquí detenemos hoy, hasta aquí llegamos el día de hoy con la narración de este libro, y realmente el mensaje pues es ese, ¿no? Cómo ante los ojos, cómo ve la vida un niño, ¿no? Y cómo en su momento, sin tener ningún tipo de satisfactor económico, material, más que lo estrictamente indispensable, aún así, él decía, éramos inmensamente felices. Bueno, pues si te ha gustado, te invito a que le des un me gusta aquí a la manita. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Suscríbete al canal y activa la campanita y las notificaciones para que te avisemos también en Facebook e Instagram, ¿sí? Y podamos avisarte cada vez que estamos subiendo un video. Por lo pronto esta serie se continúa mañana con los siguientes capítulos, y vamos a ir reflexionando acerca de esta vida, cómo este soñador, Arnoldo de la Rocha y Navarrete, va construyendo, por así decirlo, cuáles son los antecedentes de su vida
para que vayamos entendiendo cómo una persona con estos antecedentes puede llegar a alcanzar el éxito en la vida como lo ha hecho él y ahora pues muy interesado en dar a conocer su historia, dar a conocer esa experiencia para inspirar a los jóvenes, a las nuevas generaciones que vienen, ¿ok? Y que piensen que si les falta todo, que si no tienen nada, que no se preocupen, porque hay cosas en la vida hay momentos en la vida que hay que aprovechar, oportunidades que hay que aprovechar, como lo veremos en los siguientes capítulos. Bueno, pues una vez más te agradezco mucho que estés por aquí. Te invito a que visites nuestra página web www.piensoluegoemprendo.com y ahí encuentres nuestros libros, la saga y los primeros cursos que son la base fundacional de este programa para que desarrolles una mente fuerte y positiva de cara a este futuro tecnológico, a este futuro acelerado, a este futuro incierto que vivimos, pero que ciertamente nos brinda grandes oportunidades también para aprovecharlas y salir adelante con esa visión de futuro de la que menciona, de la que habla el autor. Bueno, pues una vez más te agradezco que estés aquí y deseo que tengas un día espectacular. Nos vemos. Hasta luego.